Muy buenos días. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Vamos a colocar nuestra mirada en el versículo 14. Antes de leer nuestro texto, yo sé que venimos predicando la epístola a los Efesios, pero vamos a hacer un pequeño pare. Estamos casi terminando la epístola, pero vamos a hacer un pequeño pare para presentar una serie de temáticas que vemos que es una necesidad muy puntual en la iglesia en este momento. Vamos a parar un poquito la exposición de texto para entrar a esta serie. No sé cuántos domingos se nos va a llevar la serie, aspiramos que no sean muchos, pero sí queremos, mis hermanos, creemos que hay una gran necesidad de ilustrar a la iglesia o recordarle a algunos, de pronto, si ya hemos visto el manejo de las finanzas, el manejo del dinero, y hemos llamado esta serie La Gracia de Dar. La Gracia de Dar. Y eso tiene que ver definitivamente con el manejo financiero. Así que, mis hermanos, como ancianos, hemos decidido presentar esta serie porque creemos que es urgente para la iglesia. De manera que, mis hermanos, vamos a orar entonces, o vamos a leer el texto de Mateo capítulo 25, versículo 14. A partir de ahí iniciaremos nuestra primera sesión, nuestra primera lección de esta serie. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no hay espacio. Tuve miedo, fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tienen lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo, perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero por intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échalo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto
y el Espíritu. Padre, pedimos que nos asista, por favor, en esta predicación. Asístenos, por favor, porque necesitamos de tu Santo Espíritu. Señor, enséñanos la gran verdad, la gran lección que contiene esta parábola para nosotros en este día, Señor. Aquí estás hablando de dinero. Señor, hemos considerado una gran necesidad para la iglesia, ilustrar a la iglesia o recordar a la iglesia, Señor, la responsabilidad que tenemos como creyentes del correcto manejo de las finanzas. Bendito Dios. De manera que te pedimos, Señor, de asistencia, guíame, por favor. Señor, direcciona, por favor, mis palabras, los pensamientos, las ideas que han sido preparadas, han sido organizadas y han sido plasmadas, Señor, en estas notas, con el fin de que no se olvide ni yo improvise nada, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos por sentarse. Así que, mis hermanos, amada iglesia, sean muy bienvenidos a esta serie, La Gracia de Dar. Sí, la gracia de dar, y que está estrechamente relacionado con el manejo de las finanzas. El manejo de las finanzas. La finalidad de esta serie, mis hermanos, será la de ayudarnos a entender mejor el propósito de Dios sobre cómo usamos el dinero y las posesiones que el Señor ha colocado en nuestras manos. ¿Cómo utilizar bien, bíblicamente, los bienes que el Señor ha colocado en nuestras manos? Así que, mis hermanos, vamos a examinar la parábola que hemos leído. Vamos a hacer un examen de esta parábola y vamos a ver allí algunos principios que son de tipo general con respecto al manejo de las finanzas. Nuestra primera lección, entonces, que estaremos viendo es el propósito de Dios para las riquezas. Así se llama nuestra primera lección introductoria a la serie. El propósito de Dios para las riquezas. Mis hermanos, esta parábola es una gran manera de reflexionar bíblicamente sobre el dinero y las posesiones terrenales, lo cual lo vamos a llamar las riquezas. Sí, las riquezas. Así que utilizaremos esa parábola como un bosquejo para examinar quién es el Señor que aparece en la parábola, quiénes son los siervos que aparecen en la parábola y la manera como esos siervos administran los talentos o riqueza que se les puede encomendar. Esas tres aspectos es lo que vamos a mirar en esta parábola. Así que, mis hermanos, veamos en primera instancia, en la parábola aparece un personaje que es un señor. Es un señor el que aparece ahí en esta parábola. Observaremos entonces, mis hermanos, quién es ese señor. Ahora, es peligroso suponer que todo en las parábolas de Jesús significa algo distinto. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero en este caso, en esta parábola concreta, el Señor que aparece ahí está representando a alguien. El texto dice que el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos. ¿Quién será ese hombre? Bien, hermano. En este caso, ese señor que aparece ahí sí representa a alguien. ¿A quién representará a él? ¿Quién será ese? Bueno, hermanos, miraremos que está representando al Señor mismo. Está representando a Dios mismo. ¿Por qué decimos que está representando a Dios? Bien, lo decimos porque Dios está por encima de todo. Dios está por encima absolutamente de todo. Entonces, es una correcta comprensión, mis hermanos, pensar en las riquezas comenzando con Dios
y su relación con su creación. El punto aquí, hermanos, es que las finanzas hay que comenzar a mirar a Dios en su relación con su creación. Y ahí comenzamos a encontrar un panorama general y vamos llegando a lo específico. Tomamos todo lo amplio y vamos entonces acercándonos a lo específico. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué vemos en el primer aspecto de nuestra parábola? Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Es el primer aspecto que necesitamos comenzar a mirar. Mis hermanos, Dios es el dueño de toda la riqueza terrenal. ¿Por qué Él es el dueño? Sencillamente porque cuando miramos Génesis 1, antes de la creación, ¿qué había? Nada. Pero si había alguien, ¿quién? La divinidad, Dios. De hecho, Génesis comienza diciendo, en el principio, Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, hermanos, necesitamos comenzar a entender que si Él lo creó todo, entonces Él es dueño absoluto de todo lo que existe. Él es dueño absoluto de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Él lo creó. Ahora, si Dios lo creó, si Dios creó todas las cosas, eso quiere decir que Él también tiene derecho sobre todo lo que ha creado. No había nada. Él lo crea. Si Él lo crea, Él es el dueño absolutamente de todo. Y si Él es el dueño de todo, entonces Él tiene derecho sobre todo lo que Él ha creado. Escuchemos a David en el Salmo 24, versículos 1 y 2. Salmo 24, versículos 1 y 2. Escuchemos lo que David nos cuenta en este sentido. Salmo 24, versículos 1 y 2. Dice, el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Tremendo. El Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Hermoso. El Señor es la tierra y su plenitud. Se dan cuenta que no estamos forzando la temática. Es muy natural. El Señor es absolutamente todo. En Deuteronomio, Moisés, que escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 10:14, Moisés nos cuenta lo siguiente. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Así que, hermanos, empezamos viendo entonces que Dios es el dueño absoluto de todo. Y eso es importante que nosotros, mis hermanos, comencemos a tenerlo muy presente. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? A manera de ir aplicando. A manera de ir aplicando. Si de Dios es la tierra y todo lo que existe, piensa entonces en las escrituras de tu casa, piensa en tu carro, piensa en la bicicleta, piensa en la moto, piensa en tu ropa, piensa en el mueble de la casa, piensa absolutamente en todo. No lo estoy diciendo yo. Tú te estás leyendo el texto de Jehová, de Dios es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay,
le pertenece a Él. Hermanos, el señorío de Dios también significa que Él no le debe nada a su creación. Hermanos, Él no le debe nada a nadie, porque Él es el dueño. Él no le debe nada a nadie, porque Él es el dueño, hermanos. Escuchemos al Señor hablando con Job en el capítulo 4 y versículo 11. Mira lo que el Señor le dice a Job, capítulo 4 y versículo 11. Dice, es una pregunta maravillosa, es una pregunta preciosa. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job capítulo 4, versículo 11. ¿No le da? Bueno, les estoy viendo, hermanos, la cita, me equivoqué. Pero, hermanos, esto es lo que le dice el Señor a Job. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? ¿A quién le debo yo? ¿A quién le tengo que pagar yo? Le está diciendo el Señor a Job. Es que todo lo que te bajo el cielo es mío. 41:11. Gracias, hermano. O 41:11. Hermano, hay que servir, porque este es insumo para él burlarse de mí. Muy bien. Así que, mis hermanos, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo lo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Hermanos, amados, Dios no necesita las riquezas de su creación. No, Él no las necesita, pero todo es suyo para Él hacer lo que Él quiera. Tremendo esto. Hermanos, Él hace lo que Él quiera, por lo que es suyo. Ay, yo porque me gano apenas el mismo. Yo apenas porque me el mismo. ¿Por qué yo vivo como a gota a gota? Mejor dicho, vivo tan raso, pero ¿por qué? ¿Qué sucede? Bueno, son reflexiones que se hacen en la vida, ¿cierto? Pero piensen, ¿quién es el dueño de todo? Mis hermanos, hay una pregunta interesante con respecto a las riquezas, con respecto al dinero. La pregunta es la siguiente. ¿Terminó Dios con la bondad de las riquezas cuando entró el pecado a la humanidad? Pensemos en eso. ¿Terminó Dios o acabó Dios con la bondad, con lo bueno de la riqueza o del dinero cuando entró el pecado a la humanidad? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué, hermanos? Escuchemos lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de la primera epístola, de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 4. ¿Por qué Dios no terminó con lo bueno o el beneficio de las riquezas, el beneficio del dinero como tal? Escuchemos al Señor. Capítulo 4, versículo 4 de la primera carta a Timoteo. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, hermano, esto que nos va mostrando que no podemos satanizar el dinero. No podemos satanizar y ver negativamente el dinero. Escuche lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse con una condición. Si se toma con
acción de gracias. También, más adelantito, en el capítulo 6 y versículo 17, escuchemos lo que él le sigue diciendo a Timoteo. Capítulo 6 y versículo 17. Él le dice a Timoteo, a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean activos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué más? Para que las termines. Entonces, la instrucción es, no coloques tu esperanza en las riquezas, no coloques tu esperanza en las fincas que tienes, no coloques tu esperanza en la herencia que tienes, no coloques tu esperanza ahí. ¿Por qué? Porque son inciertas. ¿Cierto? ¿En quién debe estar puesta nuestra esperanza? Dice, en el Dios vivo, ¿cierto? En el Dios vivo que nos da algunas cositas ahí. No, dice que nos da todas las cosas en abundancia. Pastor, y si nos da todas las cosas en abundancia, entonces yo porque apenas me gano el niño. Entonces yo porque apenas me gano el niño. Y hay veces hasta me da dificultad vivir con el niño. ¿Saben lo que dice que nos da todas las cosas en abundancia? Una buena pregunta, ¿cierto, hermano? La vamos a ir clarificando más adelante. Vamos a ir aclarando el asunto más adelante. Recuerden la parábola. A uno le dio 10 talentos, a otro le dio, 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Muy bien, sigamos adelante, vamos clarificando la cosa ahí más adelante. Mis hermanos, ¿qué podemos ver? ¿Qué aplicaciones vemos en este primer punto que hemos considerado con respecto a que Dios es el dueño de todo? ¿Qué aplicaciones podemos ver aquí, hermanos? Número 1, podemos ver entonces que Dios es el dueño de todo lo que usted tiene. En primer lugar, todo lo que usted tiene, Dios es el dueño. En segundo lugar, Dios no le debe nada a nadie, porque Él es el dueño de todo. En tercer lugar, todo lo que Él ha hecho es bueno. Y eso incluye también la riqueza. Eso incluye también el dinero. Así que, hermanos, no satanicemos el dinero por el hecho de que sea dinero. No es como pero también vemos, mis hermanos, que el secreto para manejar bien el dinero no es huir de él. Ojo, el secreto para manejar bien el dinero no es huir de él, es someterlo al señorío de Cristo. El secreto para manejar bien las finanzas no es buscar, mis hermanos, que, no aspiremos un mejor trabajo, no nos capacitemos para tener una mejor posibilidad laboral, no vivamos arrastraditos porque tenemos que ser humildes, porque, los creyentes no podemos tener dinero. Esa es una posición antibíblica. Eso no es lo que la Biblia dice. El asunto, mis hermanos, es estoy sometiendo lo que el Señor me ha dado a ministrar a su señoría. Ese es el punto. Bien, mis hermanos. Pero dentro de nuestro primer punto que estamos mirando sobre el Señor y que el Señor es el dueño de todo, podemos ver un segundo aspecto interesante. Y es, Dios da sus riquezas a las personas.
Tremendo, hermanos. Dios es el dueño de todo. Ahora nos dice también que Dios da sus riquezas a las personas. Piensen en la parábola. Ese hombre se va a ir, es muy rico, ese hombre se va a ir y llama a sus siervos y les reparte unas ciertas cantidades. Hermanos, Dios da las riquezas a las personas. Si Dios es el dueño de todas las riquezas de este mundo, entonces eso quiere decir que Él también es quien nos dio lo que tenemos en este momento. Sea mucho o sea poco, mis hermanos, Él nos ha dado lo que nosotros tenemos. Escuchemos lo que nos dice Moisés en Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30. Génesis 1, 29 y 30. También les dijo el Señor a la pareja, a Adán y a Eva, que son los primeros habitantes, observen lo que les dice. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Yo les he dado todo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que lo que tú y yo tenemos de dónde viene. Es hermoso ver las finanzas desde esta perspectiva. Pablo le dice a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, les dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido, hermanos? Y eso incluye la familia, eso incluye la educación, eso incluye los dones espirituales, eso incluye el trabajo, eso incluye la iglesia. Hermanos, todo lo que tenemos nos ha sido dado por el Señor, porque a Él le place, siendo el dueño de todo, a Él le place darnos, bendecirnos con lo que tenemos. Me gusta mucho este texto que utiliza nuestro diácono, el hermano Freddy, casi siempre. Y yo me he preguntado, ¿por qué utiliza tanto esta cita? Pero la verdad es que hay una profundidad en la cita tan hermosa. Vayan conmigo, por favor, al primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Y observen el versículo 12. Esta es una oración de David, de lo más precioso en esta oración, mis hermanos. El Señor había pedido una ofrenda especial del pueblo y el pueblo respondió de una manera tan tremenda en la respuesta. Hubo una abundancia tan, pero tan grande que incluso tuvieron que parar la cosa porque ya no había más a dónde acumular tanta riqueza. Miren esta oración tan hermosa que encontramos acá. Versículo 12 dice: de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. En tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto, porque de ti proceden
todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano. Y todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hermanos, qué maravilla. Lo que está reconociendo aquí David es que lo que el pueblo ha traído en realidad era una devolución de lo que Dios les había dado. Eso es lo que él está reconociendo, mis hermanos. En la parábola, el Señor dio diferentes cantidades de dinero a cada siervo. Él dio diferentes cantidades. Y ahí podríamos preguntarnos, pero si el Señor me dio diferentes cantidades, porque yo le dio un poquito, ¿por qué tú me dio tan poquito a mí? Bueno, son muchas preguntas que comienzan a surgir, Bien, ¿podían ellos cuestionar al dueño por no dar la misma cantidad a todos? A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Ahora, ¿podían ellos cuestionar al dueño? Señor, porque a mí no apenas soy. No, hermanos, ellos no podían cuestionar a Dios, hermanos. Dios da a cada uno su parte en esta vida. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 7, el Señor dice allí, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Como Él es el dueño, hermanos, a Él le place darte una cantidad a ti, otra cantidad a mí, y así sucesivamente. Pero Él es el dueño. Él es el dueño. Así que, mis hermanos, lo importante no es la cantidad que tenemos, sino la forma como administramos lo que Él nos ha dado. Escúchalo bien. Lo importante no es la cantidad que Él nos ha dado, sino la forma como administramos dicha cantidad. Y esto, mis hermanos, nos lleva a una segunda consideración dentro de la parábola. ¿Quiénes son los siervos que aparecen en la parábola? Ya vimos entonces quién representa o a quién está representando el hombre rico. A Dios. Él está por encima de todo. Él es el dueño absoluto de todo. Ahora veamos a quién representan los siervos. Si Dios es el Señor de la parábola, ¿quiénes serán los siervos? Por ende, mis hermanos, no hay que ir muy lejos para referirnos a los siervos como a nosotros. ¿A quién representan los siervos de la parábola? A nosotros. Si Dios es el dueño de todo, entonces, ¿cómo deberíamos mirar las riquezas que poseemos? Si Él es el dueño y yo tengo determinadas riquezas, ¿cómo deberíamos entonces nosotros vernos frente a las riquezas? Solamente como administradores. Y aquí, mis hermanos, esto derriba totalmente el concepto del capitalismo que podamos tener en estos momentos. Porque ¿quién es el dueño de todo?
Entonces, ¿yo qué debo hacer? Administrador. ¿Es el administrador el dueño? ¿Qué significa entonces que debe hacer el administrador con lo que ha recibido para administrar? ¿Qué debe hacer? ¿Rendir? Cuentas. Tremendo, hermano, ¿sí o no? El administrador tiene que mirar cómo administrar, porque él tiene que rendir cuentas de lo que no es suyo. Él tiene que rendir cuentas de lo que no es suyo. Hermanos, qué tremendo esto que estamos encontrando en la gloriosa palabra del Señor. No somos dueños de lo que tenemos. Esta es la idea más difícil de aceptar en nuestras mentes. Hermanos, la casa con los enseres, los apartamentos que tienes para alquilar, la moto, el carro, la bicicleta, la formación profesional, los hijos, el dinero en tu cuenta bancaria, nada es tuyo, nada es mío. Si estamos de acuerdo con las Escrituras, entonces sabemos que todo lo que hay debajo del cielo le pertenece al Señor. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Hermanos amados, esta es una de las razones por las que muchas personas no quieren seguir al Señor. Y por la que el joven rico se fue triste en Lucas 18. ¿Recuerdan al joven rico que quería seguir al Señor y el Señor le dice, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres? Y nos dice el relato, nos dice que el rico se fue triste porque era muy rico, tenía mucho dinero. Y el Señor, conociendo su corazón, le dice, ande, vende todo lo que tienes. Él tenía un ídolo, las riquezas eran su ídolo. Entonces, el Señor no quiere competir con los ídolos. Y el Señor le dice, tienes que salir de tu ídolo, porque yo quiero ser el primero en tu corazón. Yo quiero ser el primero en tu vida. Sal de tu ídolo. Ve y vende todo lo que tienes. Y nos dice que se fue muy triste porque era muy rico. Hermanos, las personas no quieren someter sus riquezas o sus vidas al señorío de Dios. Entender esto nos libera de ser mezquinos cuando nos solicitan apoyar el almuerzo para el ágape de comunión que tenemos en la iglesia muchas veces. Hermanos, cuando entendamos esto, entonces esto nos libera de que hagamos mala cara cuando las hermanas nos digan, hermano o hermano, ¿nos puedes ayudar con esto? Para el almuerzo el próximo domingo. O hacernos los locos cuando las hermanas están mirando para hacer el almuerzo y hacernos el tonto y voltear para otro lado. En vez de acercarnos, hermanas, yo puedo colaborar con esto. Hermanos, yo puedo colaborar con esto. Yo puedo traer esto. Hermanos, lo que tienes no es tuyo. Y el Señor te lo puede quitar. El mal será de vos. Aquí podemos, mis hermanos, mirar. Nosotros somos solamente administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Quién es un administrador? ¿Qué hace un administrador? Bueno, es obvio. Un administrador es alguien a quien se le ha confiado las riquezas de otro y es responsable de manejarlas, velando por el interés superior del propietario. Eso es un administrador. Se le ha confiado una riqueza, unas posesiones, y él administra. Él administra no velando por sus propios intereses, sino por los intereses del dueño. El dueño. Ten en
conmigo, por favor, a Lucas 16. Lucas 16. Y versículo. Hermanos, este texto, dentro de todos los que estuve revisando y organizando, este texto me impactó tanto, mis hermanos. Me impactó tanto, porque el Señor aquí está hablando, el Señor está hablando acá de las cosas celestiales y las cosas terrenales. Si nosotros miramos este texto, vamos a mirarlo desde el versículo 1, porque yo quiero que podamos todo el contexto de esta cita. El título que tiene ahí es el mayordomo infiel. Ahora, noten lo que dice el texto, porque es el Señor quien está hablando aquí. Dice, decía también Jesús a los discípulos, había un cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y ese fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo así, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar. Y me da vergüenza meditar. Ah, ya sé lo que haré. Para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en su casa. Veamos esta astucia de este hombre. Dice, y llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y el mayordomo le dijo, toma tu factura y siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y el mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. El Señor lo dio al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de Dios. Pero yo les digo, dice el Señor, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? El dinero. Háganse amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El que es, y aquí viene mi texto, el que es fiel en lo muy poco. Hermanos, ¿qué es lo muy poco aquí? El dinero. Ojo, el que es fiel en lo muy poco. En el contexto hemos estado hablando de posesiones de dinero. Lo muy poco aquí es el dinero. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. ¿Qué será lo mucho aquí? Sigamos mirando para que identifiquemos qué es lo mucho. Sigue diciendo, por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, o sea, de dinero, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? ¿Cuáles serán las riquezas verdaderas? ¿Cuáles serán las riquezas? ¿Cuál será lo mucho? ¿Qué es lo verdadero? ¿No es acaso lo celestial? Sigue diciendo. Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? ¿Qué es lo nuestro? ¿Dónde está nuestra herencia? ¿No está en los cielos acá? Sigue diciendo, ningún siervo puede servir a los señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará a otro. No pueden servir a Dios y a Dios. ¿Se dan cuenta que es lo mucho? Es lo que pertenece al Señor.
pertenece a Dios. ¿Se da cuenta que es lo poco? La riqueza, el dinero. Ahora, miren la relación que el Señor hace. El que es fiel en lo muy poco. Hermanos, se me ponía a pensar, si yo soy solamente un administrador de todo lo que el Señor me ha dado, el ministerio, la predicación, los dones y todo lo que el Señor me ha dado, ¿cómo estoy manejando el dinero? ¿Cómo estoy manejando la riqueza, el dinero, que es lo muy poco dentro del contexto? ¿Cómo lo estoy manejando? Porque de acuerdo a cómo maneje, el texto me está diciendo, será pues en lo mucho. ¿Y qué es lo mucho? Todo lo que es ministerio. Tremendo esto. Tremendo esto. Hermanos, ¿cómo estamos manejando el recurso que el Señor nos ha puesto? Dios no solo creó al hombre, Dios también le dio una tarea, la de gobernar, la de cuidar, la de administrar. Hermanos, fuimos creados como administradores, pero que Dios nos ama. Usted y yo somos administradores de los recursos que tenemos en este momento. ¿Qué aplicaciones podemos hacer aquí, en este punto, mis hermanos? Número uno, usted no debe usar lo que tiene para su único propósito, sino para los propósitos del Señor, que es el Rey. Hermanos amados, hoy tengo tan claro por qué el Señor en 2017 nos mandó a congregarnos aquí en la terraza de nuestra casa. Hoy lo tengo tan claro, hermanos. No teníamos con qué pagar 2, 3 millones de pesos de arriendo en un local. No teníamos ese dinero. Era un total pecado. Así no hubiéramos tenido. Era un total pecado pagar esa cantidad de dinero cuando el Señor me había dado una terraza como esta para recibir a su pueblo. Hoy está tan claro para mí. Hoy está tan claro. Es un gran privilegio, mis hermanos, servir con nuestra casa. Bueno, este no es nuestro. Recibiendo al pueblo del Señor. Qué gran privilegio. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que hasta el siglo I y II no existían los edificios, no existían los locales para reunir la iglesia? Hasta el siglo I y II. ¿Saben dónde se reunía la iglesia? En las casas. Hasta el siglo I y II no existían los grandes edificios o locales para reunirse la iglesia. La iglesia se reunía en las calles. Y hermanos, siento un gran gozo porque la iglesia esté aquí, en la casa del Señor, que Él nos ha dado en vista. Siento un gran ánimo por esto. Gloria al Señor, por tener a su pueblo aquí, por poder cuidar a su pueblo aquí. Qué gran gozo. Usted es responsable ante el Señor por la manera en que usa la cantidad de dinero que Él le ha dado a administrar. Usted dará cuentas al Señor por la cantidad que el Señor ha puesto en sus manos para administrar. Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Sí, hermano. Sea que tengas mucho, sea que tengas poco, sea que tengas regular, tú un día y yo vamos a dar cuenta de lo que
el Señor haya puesto en ti. Hermanos, amados, y yo les animo a que de hoy en adelante vigilemos estrictamente cómo vamos a manejar los recursos. ¿En qué vamos a gastar los recursos? Cuando recibas tu sueldo, cuando recibas el recurso, vigila de qué forma tú lo vas a gastar. Porque, amado hermano, amada hermana, ese gasto, tú tienes que dar cuenta de ese gasto a quién. Pues al dueño. Tú tienes que dar cuenta de ese gasto al dueño. Y seguramente tú estás pensando, no, porque es esto que me metí yo. La Biblia lo dice. Hermanos, lo estamos mirando en la Biblia. Como administrador, debes justificar la manera en que usa los bienes que el Señor te ha dado. No solo lo que das a la iglesia, sino también lo que inviertes en ti mismo. Ay, voy a comprar un par de zapatos. ¿Los necesitas? ¿Los otros están rotos? ¿O solo quieres ver el zapatero lleno para escoger? Uy, hermanos. Amén. Enriquecerte no es el fin en sí mismo, mientras estás en la tierra, sino la gloria de Dios. Hermanos, nuestros recursos deben tener glorificar a su Dios. Glorificar a Dios por los recursos. Yo sé que nos estamos haciendo muchas preguntas, pero aquí no se agota todo. Tenemos mucho más por ver. Y miremos un tercer punto. Alcanzamos a mirar un tercer punto. La forma de administrar la riqueza. Ya hemos visto entonces, Dios es el dueño de todo. Ya hemos visto entonces que los siervos somos nosotros. Ahora veremos la forma de administrar los recursos. La forma como los siervos que aparecen en la parábola administraron el recurso. Empecemos diciendo que la administración pobre significa incredulidad. Ojo, la administración pobre significa incredulidad. ¿Cómo así? ¿Cuál de los tres siervos que aparecen allá representa al incrédulo? Pastor, está hablando de un incrédulo. Vamos a mirarlo. ¿Por qué? Hemos distinguido entre el Señor y los siervos. Hagamos también una distinción entre los tipos de siervos. Empezando por el que fue infiel. Vamos a mirar a ese, al que fue infiel dentro de la parábola. ¿Qué hizo el siervo infiel? Él fue negligente, él fue malo. ¿Qué hizo él, hermanos? Él se fue y escondió el dinero en la tierra. ¿Cuál fue la consecuencia? Él fue arrojado a la oscuridad. O sea, ¿a dónde? Él fue arrojado al infierno, dice el Señor. Pero ¿cómo podemos entender esto, pastor? El infierno parece una consecuencia muy grave para algo tan simple como enterrar el dinero. Pastor, no puede ser esa la consecuencia. Ser arrojado por enterrar el dinero. Sigamos profundizando un poco. ¿Qué aprendemos de los siervos fieles? Los siervos fieles nos ayudarán. Su conducta nos ayudará a entender al siervo infiel.
Los siervos fieles confiaron en que su Señor regresaría como él lo había dicho. Ellos estaban convencidos que su Señor volvería. Como ellos estaban convencidos de eso, lo arriesgaron absolutamente todo de acuerdo a su promesa. Ellos no se guardaron nada. Los siervos fieles confiaban en la palabra y en la bondad de su Señor. Ellos estaban seguros de que su Señor volvería. Y como Él volvería, entonces ellos se fueron con toda. Trabajemos con esto que el Señor nos dio a administrar. Y aprendemos del siervo infiel. Aprendemos que lo que haces con tu dinero es una señal de si tienes o no la fe salvadora. Fe en las promesas de Dios, fe en la bondad de Dios. Esa parábola no trata acerca de ser un cristiano bueno o mediocre. Ay, no, es que yo soy un cristiano, soy maduro. No. En la parábola no está hablando de un cristiano maduro. No, él está hablando de un creyente o un impío. Y el siervo infiel aquí lo que nos está mostrando es a un impío. Lo que nos está mostrando la parábola es la diferencia entre el cielo y la tierra. La diferencia entre el cielo y el infierno. Es lo que nos está mostrando la parábola. Hermanos, la incredulidad del siervo infiel lo llevó a enterrar. Él no esperaba que ese dueño vendría a morir. Él no esperaba eso. Él no esperaba en lo que el dueño diría un día, o que ese dueño le tendría cuentas un día. No, él no creía en eso. Y por eso enterró el talento que le había dado. Porque es un él no es un hombre como que fe. No. Hermanos, la administración fiel glorifica al Señor. La administración fiel glorifica al Señor. Según lo que significa ser un administrador pobre, ¿qué significa ser un administrador fiel? Entonces, hermanos, ¿por qué los dos primeros siervos fueron elogiados como buenos y fieles? ¿Qué fue lo que ellos demostraron? Que su Señor, al regresar, les dijo eso. Ellos fueron obedientes en primer lugar. Ellos obedecieron inmediatamente. Número uno. Número dos. Ellos pensaron bien de su Señor. Ellos tenían una perspectiva de su Señor. ¿Cuál era la perspectiva que tenían? De que Él regresaría, que Él vendría, y por lo tanto ellos debían rendirle cuentas. Entonces ellos pensaban bien de su Señor. Ellos fueron productivos y tomaron riesgos. ¿Eso qué significa? Fe. Ellos eran hombres de fe. Ellos arriesgaron lo que habían recibido, lo arriesgaron todo. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos que su dueño tendría y que su dueño les iba a pedir cuentas, ¿no? Y que ellos debían rendir cuentas y de las ganancias. Ellos recibieron beneficios rentables. Ellos fueron pacientes hasta el regreso de su Señor. Hermoso esto, hermano. Ellos fueron pacientes. Ellos trabajaron, lo arriesgaron todo, pero con paciencia esperaban la venida de su Señor. Ellos fueron administradores fieles al usar las riquezas a la manera de Dios. Hermanos, ellos no usaron esas riquezas a su propia manera, sino a la manera. Iglesia, ¿cómo estás manejando
las riquezas que el Señor da. ¿Estás manejando las riquezas pensando en el futuro? Pensando en el futuro, no en el hoy, sino pensando en lo que sucederá, en lo que estamos esperando. Esa es la perspectiva que tienes en el manejo del dinero. Y terminemos, mis hermanos, con este aspecto, dentro de este punto. La motivación del siervo fiel. La verdadera motivación del siervo fiel. ¿Cuál es el motivo de nuestra fidelidad en la administración? ¿Qué es lo que nos motiva? Hermanos, eso es importante que lo determinemos. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer una correcta administración? Hay dos razones que son fundamentales. La primera, hermanos, la primera razón tiene que ver con el Dios a quien servimos. Dios no solo nos enseña qué hacer con la riqueza. Hermanos, Él lo hizo en amor. Escuchemos a Pablo en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, la riqueza fue gastada para hacernos a nosotros ricos. Amén. Hermanos, ¿será que si traemos algo para compartir con la iglesia el domingo, nos quedaremos sin alimento para el resto del mes? Si el Señor se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, ¿será que si cooperamos con algo para el almuerzo, nos faltará una cena el resto? La marca del que ha sido perdonado por Cristo es el amor a Dios. Y el amor a Dios incluye un deseo de usar lo que se tiene para agradar. En el Efesios capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, no nos amarremos con lo que el Señor nos ha dado. Si vemos una necesidad, hermano. La segunda razón tiene que ver con el juicio final. En la parábola, el Señor regresó un día y aclaró cuentas con los siervos. Nosotros también esperamos un día de juicio. Ahora, como cristianos, nosotros fuimos perdonados de todos los pecados. Y tenemos vida eterna, de eso no hay ninguna duda. Pero la Escritura dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, aquí no está hablando de la salvación. Aquí nos viene hablando claramente de las recompensas. Lo que hacemos en la tierra todavía tiene implicaciones para ganar recompensas en el cielo o perder recompensas. Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. ¿Debería esto influir en tus decisiones financieras de hoy en adelante? ¿Cuándo esperas que Cristo regrese? ¿Estás preparado para rendir cuentas hoy? No por tu vida, no por tu salvación, no es el objetivo. ¿Estás preparado para rendir cuentas por lo que Él te dio para administrar? Mis hermanos, no vamos a correr. Pero yo creo que estas últimas preguntas deben quedarnos como una aplicación reflexiva a partir de hoy con respecto a la riqueza. No olvides,
Nada de lo que tú tienes es tuyo. Nada de lo que yo tengo es mío. Solamente somos administradores. Si el Señor viene esta tarde, si el Señor viene esta noche, ¿estás preparado para venir todo lo que Él habla en esta hora? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haberme hablado a mí primero, por haber impactado mi corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa palabra que contiene tanto, Señor, que contiene tanto poder. Y es apenas la introducción a la serie que estamos iniciando. Señor, yo te suplico por esta congregación, para que hoy en adelante, Señor, comencemos a hacer ajustes en la administración de las riquezas, del dinero, de lo que sea, de la cantidad que sea que hayas puesto en nuestras manos. Señor, llévanos a la obediencia, Señor. Que lo escuchamos, si solamente se nos queda el Salmo 24, de Dios es la tierra en su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, si solamente se nos queda el texto, Señor, que permanezca en nuestros corazones. Pero, Señor, te damos gracias, agradecemos, Señor, que nos hayas hablado tan claro. En el nombre de Cristo, deseamos que tú seas glorificado.